Vamos a abrir nuestra escritura, por favor, en el libro de los Salmos. Y vamos a leer el Salmo número 130, los versículos 3 y 4. Salmo 130, versos 3 y 4. Ahí encontramos una abreviación de la palabra Jehová, pero Ja quiere decir Jehová. Amén. Es el nombre de Jehová. Y vamos a leerlo, y dice así la palabra de Dios: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. ¿Lo leen conmigo, por favor? Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Quiero leer este mismo verso en la versión al lenguaje actual, y dice: si tomaras en cuenta todos nuestros pecados, nadie podría presentarse ante ti, pero tú nos perdonas, por eso mereces nuestra adoración. Amén. Amén. Y bueno, hoy quiero hablar del tema del perdón. Esta semana pasada se realizó un evento muy importante en la nación judía, y fue el Año Nuevo Judío, que se llama Yom Kippur. Yom Kippur era una fiesta de las fiestas más sagradas que había en Israel, y Yom Kippur quiere decir en español el día del perdón, el día de la expiación. Y el tema central que se maneja entre el pueblo es el arrepentimiento, la reconciliación, el poner una mirada interior y mirar cómo andamos, ¿verdad? Primeramente con Dios, porque si andamos bien con Dios, andamos bien con nuestros semejantes. Y si andamos bien con nuestros semejantes, andamos bien con nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, el tema de hoy es los beneficios del perdón. Si hubo un día en la Biblia que se celebraba el día del perdón, dicho de paso, quiero decirles que la nación judía celebra 5.780, el año 5.780. Más adelantados de nosotros, ¿verdad? Vamos en el 2000, ¿qué? 2020. Son calendarios diferentes, ¿verdad? El calendario que está aquí en América es el calendario gregoriano, que le llaman, y el calendario judío lleva 5.780. Ya van a llegar pronto a los 6.000. Eso también tiene algo profético, porque dice la Biblia que 1000 años para Dios son como un día. Y entonces, si van a llegar al año 6.000, quiere decir que llegan al sexto día, y en el sexto día reposó el Señor. Y nos habla de la venida de Cristo. Habla de un montón de cosas proféticamente hablando, ¿verdad? Pero antes de seguir con el mensaje, vamos a hacer oración, que Dios nos enseñe a perdonar, pero también a pedir perdón. Amén. Amén. Padre, gracias que nos das la bendición de poder exponernos a tu palabra hoy. Hoy podemos ver que tu palabra nos dice que en ti hay perdón, y nosotros creemos en esa palabra, y por eso te reverenciamos, por eso te adoramos, por eso te exaltamos. Permite que a través de esta predicación, de este mensaje, podamos tomar conciencia de la necesidad de vivir una vida en perdón, no solamente delante de ti, sino con nuestros semejantes y con nosotros mismos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, saludo a todos los que nos están siguiendo por las redes. Que Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje sea de grande bendición para cada uno de ustedes. Amén. Estaba estudiando un poquito sobre este tema, y vi la opinión de una clínica médica que se llama la Clínica Mayo. No sé si ustedes han oído. La Clínica Mayo es una de las más famosas en el mundo. Es una clínica médica, y del punto de vista médico escribieron un artículo acerca de los beneficios del perdón. Y los beneficios del perdón, según la Clínica Mayo, son estas:
relaciones más sanas, mejor salud mental, menos estrés, ansiedad y hostilidad, la presión arterial más controlada, el sistema inmunitario más fuerte, mejor salud cardíaca y mucha mejor autoestima. Fíjese todo lo que trae el perdón, y este es el punto de vista médico. Punto de vista médico. Ahora, del punto de vista espiritual, imagínese todos los beneficios que puede traer el perdón a nuestras vidas. Y si usted y yo reflexionamos, estamos haciendo todo lo contrario de estos beneficios. Por ejemplo, las relaciones no son muy sanas, ¿verdad? Hay muchas relaciones quebrantadas, hay muchas relaciones de pleito, y según los gobiernos, se está aumentando el índice de violencia en los hogares, ¿verdad?, intrafamiliar. La gente está estresada por la cuestión de la pandemia, vive en ansiedad, y esa ansiedad lo lleva a ser hostil, ¿verdad?, y se generan muchos pleitos, y la enfermedad de la presión arterial está muy vigente. Hay mucha gente enferma de alta presión, ¿verdad? Mucha, demasiada, como una enfermedad del tiempo, ¿verdad? Entonces las enfermedades cardíacas están ahí vigentes, y no se diga la autoestima. Mucha gente que no tiene razón para vivir, que vive mediocremente, que continuamente se está menospreciando y dice no valgo nada, o pobrecito de mí, ¿verdad? Y su estima está hasta el suelo, a tal grado que se deja involucrar en muchas cosas que van en contra de su propia vida, ¿verdad?, por su autoestima tan baja que tienen. Y obviamente la autoestima genera complejos de inferioridad, por ejemplo, ¿verdad?, pero también complejos de superioridad, porque hay gente que se cree mal, ¿verdad? No sé si ustedes han visto las noticias hoy en día, que ha habido mucha gente que abusa de su posición, y bueno, agrede, por ejemplo, ¿verdad?, un funcionario público que se emborracha y lo pesca por ahí, agrede a los policías. Una persona que trabaja en alguna dependencia famosa y va a una tienda y no la atiende, se pelea, ¿verdad? La violencia está a flor de piel hoy en día, y eso es gracias a que no se ha perdonado. Fíjense, no hay perdón. Bíblicamente encontramos que el perdón nos hace varias cosas en nosotros. Primeramente, nos limpia. Una de las costumbres que tenía el pueblo pueblo judío el día de Yom Kippur es que se vestía de blanco, ponía una túnica blanca, los sacerdotes se ponían una túnica blanca arriba de la otra para simbolizar pureza. Y dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, que leímos al principio, que si confesamos, 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice ahí? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad es un acto que solamente Dios puede hacer, nadie más. Dice la Biblia que cuando le trajeron aquel cojo que lo trajeron 4 y que lo subieron por el techo, si recuerdan esa historia en la Biblia, dice que Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Dice que todos empezaron a criticar a Jesús. ¿Quién es este que perdona pecados? Solamente Dios perdona pecados. Dijo: bueno, ¿ustedes no creen que perdono pecados? Pues para que crean que yo puedo perdonar pecados, le dijo: hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hizo un milagro. Amén. Entonces, Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados. Por eso dice que si los confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo primero que hace el perdón de Dios, es hacernos sentirnos limpios. No sé cuántos de ustedes alguna vez, por haber cometido un pecado, se sienten sucios y no quieren acercarse delante de Dios. Señor, es que no soy digno, ¿verdad? Y sobre todo la gente que cree que por sus buenas obras se van a salvar, cuando hacen malas obras se sienten que se mueren, ¿verdad? Y quieren empezar a hacer buenas obras. La segunda cosa que nos dice la Biblia
que nos da el perdón está en Hebreos capítulo 9, verso 14. Hebreos 9, 14 dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No solamente nos hace sentirnos limpios, sino que nos hace sentirnos con una conciencia tranquila. Una conciencia limpia es mucho mejor que mucho dinero, ¿sí? La conciencia es lo que Dios puso en todo ser humano para dictarnos el bien y el mal. Entonces la conciencia tiene dos trabajos: o acusarnos o defendernos, o acusarnos o defendernos. Cuando nosotros no hemos perdonado, vivimos acusados por la conciencia. Ay, ahí andas mal con fulano, andas mal con Dios, andas mal contigo mismo, porque hay gente que no se ha perdonado a sí mismo tampoco, ¿verdad? Algunas cosas. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? No sé cuántos alguna vez se han sentido culpables porque dicen: no he hecho todo lo que tenía que hacer por mis hijos. Ay, es que si yo hubiera hecho esto por mis hijos. Y empezamos a sentirnos culpables, pues ya no tiene que sentirse culpable, ¿verdad? Usted hizo lo que estuvo a su alcance por sus hijos, ¿verdad? Si sus hijos agarraron mal camino, ya es cuestión de ellos, ¿verdad? Sí. Pero no debemos sentirnos con aquella culpabilidad, porque la conciencia es tremenda, ¿verdad? La conciencia a veces no nos deja dormir, la conciencia no nos deja disfrutar de la vida, pero el perdón nos hace limpios de conciencia. La tercera cosa que hace el perdón es que nos reconcilia. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 19. Segunda de Corintios 5, 19 dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, ¿a quiénes? A nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros, no solamente nos perdonó, sino ahora nos encargó la palabra de reconciliación. Yo creo que todos ustedes saben el Padre Nuestro, ¿verdad? Y en el Padre Nuestro hay una parte que dice: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, nosotros tenemos que evaluar, poner en una balanza todo lo que Dios nos ha perdonado para poder perdonar a los demás, porque si nosotros no sentimos que somos perdonados, no podemos perdonar a los demás, ¿sí? Pero cada vez que alguien nos hace un agravio, el escritor también, el que hizo el artículo de la Clínica Mayo, escribió esto también, dice: cuando alguien a quien quieres te daña o te hace daño, tienes dos opciones, dice. Una, aferrarte a tu enojo, rencor, amargura y deseo de venganza, o perdonar y vivir en paz y seguir tu camino. Dos opciones. Solamente tenemos dos opciones, pero esa opción la elige uno, ¿sí? La elige uno. Pero cuando yo recuerdo todo lo que Cristo me perdonó, cualquier agravio queda chiquito. Y digo, entonces tengo que vivir perdonando, porque Cristo me perdonó mucho más, ¿verdad? Nos perdonó mucho más. ¿Qué no perdonar un agravio que nos hace una persona? Alguien que nos haya defraudado, alguien que nos haya ofendido. Si a Jesús lo ofendieron mucho más, ¿verdad? Y ofendimos nosotros a Jesús mucho más. Hay un salmo entero que nos habla del perdón, que es el Salmo número 32, perdón. Salmo número 32, desde el verso 1 en adelante, dice así:
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Sabe qué quiere decir la palabra bienaventurado? Quiere decir totalmente feliz o dichoso, muy dichoso. Para vivir felices entonces se necesita vivir perdonado. No sé si a usted le han perdonado alguna vez algo y se siente tranquilo, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, Dios es amplio en perdonar. Leímos el versículo inicial que dice: porque en ti hay perdón, en ti hay perdón. Y a veces porque no queremos confesar, porque no queremos confrontar o confrontarnos a nosotros mismos, permanecemos ahí con ese rencor, con esa amargura, ¿verdad? No sé si les he contado de una familia que vivía en el campo. Vivía en el campo y la familia tenía dos niños de 8 o 10 años, ¿verdad? Un niño y una niña. Y esa ilustración dice que tenían en su patio gallinitas, patitos, tenían borreguitos, era como una granjita, ¿verdad? Pequeña. Y un día el niño descubrió una resortera. ¿Cuántos conocen las resorteras? Digo que todos, ¿verdad? Sí. Y estaba ahí tirándole a todo y de repente vio un pollito y le tira y mata al pollito. Y lo ve su hermana y le dice: te voy a acusar con mi mamá, te voy a acusar. Dijo: no, por favor, no me acuses, mira que lo hice sin querer, vamos a llegar a un arreglo, vamos a hacer una sepultura y ahí metemos al pollito. Pero no me acuses. Dijo la niña: está bien, no te voy a acusar, pero vas a hacer lo que yo te diga. Tú vas a hacer lo que yo te diga. Bueno, está bien, pero no me acuses. Entran a la casa y la mamá le dice: hija, tienes que lavar los trastes. Y se acerca al niño y le dice: vas a lavar los trastes. No, yo no los voy a lavar. El pollito, acuérdate del pollito. Entonces sí, ahí está lavando los trastes a regañadientes, ¿verdad? Porque le dice: mamá, mi hermano quiere lavar los trastes. Y luego, al siguiente día le dice a la mamá: hija, te toca barrer la casa. Y se acerca al niño y le dice: vas a barrer la casa. No, yo no. El pollito. Bueno, ahí está, barre y barre. Y así lo trajo toda la semana. Lo que lo mandaban a hacer a ella, se lo enjaretaba a su hermanito. Entonces, una ocasión dijo el niño: ya no aguanto. Y eso es lo que es la conciencia, ¿verdad? Ya no aguanto. Y estaba su mamá ahí sentada en la sala y le dice: mamá, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó, hijo? Es que no sabía ni cómo empezar, cómo decir. A ver, dímelo, con confianza. Estás en confianza, hijo, dímelo. Y dice: es que yo maté un pollito y lo enterré en el patio. Y la mamá le dice: hijo, yo estaba viendo por la ventana cuando lo mataste. Yo vi todo, vi dónde lo enterraron y todo. ¿Y por qué no me habías dicho nada, mamá? Porque quería que tú reconocieras que habías cometido un error. Reconocer, hermanos, es aceptar la culpa, pero también el estar dispuesto a pedir perdón, ¿verdad? Reconocer, porque a veces no reconocemos nuestros errores, y sobre todo cuando se trata delante de Dios. Te tienes que arrepentir de tus pecados. Pero ¿de cuáles? Pues yo vivo bien, no le hago mal a nadie y todo eso. Pero todos ofendemos a Dios. Leímos al principio del culto que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Me perdonas, mamá? Le digo. Mamá dijo: sí, hijo, estás perdonado. Qué bueno que reconociste. Dijo: lo hubiera hecho desde el primer día, ¿verdad? Pero mientras ya lo trajeron a carrilla, ¿verdad? Pero dice aquí que es bienaventurado
el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero luego dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades. Mientras callé, mientras ese niño cayó, estaba torturado, ¿va? Por su hermanita. Mientras uno no confiesa sus pecados delante de Dios, va a vivir torturado. Y no solamente torturado, dice que se envejecieron sus huesos. ¿Sí sabe usted que muchas enfermedades físicas están relacionadas con la falta de perdón? Entre ellas está también la osteoporosis, está la debilidad de los huesos, porque dice, mientras caí se envejecieron mis huesos, ¿no? Mis huesos, y en mi gemir, en mi llorar, ¿no? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, es decir, mi conciencia me acusaba, ¿verdad? Dice que Dios usa la conciencia. Le preguntaron a un campesino, ¿cómo me explicarías tú la conciencia? Y dijo, es que no sé cómo explicar, yo no tengo palabras, yo soy del campo, pero me imagino que es como una rueda con picos, dice. Una rueda con picos, y que cuando uno comete un error, la rueda da vueltas y nos raspa, dice. Y empieza uno a sentir dolor. Dice, así me imagino que es, porque si nos lastima, ¿verdad? Dice aquí en esta palabra que de día y de noche se agravó su mano sobre nosotros, ¿verdad? Y se volvió mi verdor en sequedad. De estar verde se volvió seco. Y luego dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, cuando declaramos, cuando confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces el perdón nos sana, pero también nos libera, y también libera a otras personas, porque a veces otras personas están atados porque no les hemos concedido el perdón, ¿verdad? Sí. Perdóname, que te perdone Dios, decimos regularmente, ¿verdad? Tenemos que aprender a perdonar. Y en el pueblo judío, la fiesta de Yom Kippur era solamente del año nuevo, el día del año nuevo, 10 días que hacían oraciones, hacían ayunos para pedir perdón a Dios y pedir perdón a sus semejantes y vivir en paz. Pero ahora nosotros, hermanos, tenemos la fiesta, esta fiesta diaria, porque todos los días necesitamos pedir perdón y perdonar, todos los días. Y el perdón de nosotros está en la cruz de Jesús. Amén. Jesús es el perdón para nosotros. Dice, sigue diciendo, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Si usted pregunta, pero ¿cómo voy a hablar con Dios? ¿Cómo me voy a pedirle perdón a Dios? Por la oración, dice aquí, ¿verdad? Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y hoy es el tiempo de hallar a Dios. Amén. Pero hay que hablarle. Orar es hablar con Dios, es platicar con Dios. Y como aquel niño le habló a su mamá, ¿verdad? Le dijo, mamá, yo maté el pollito, ¿no? Podemos nosotros decirle, Padre, yo cometí este pecado, pero vengo orando a ti, y dice, y ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Es decir, no va a llegar a ti la consecuencia cuando te arrepientes de todo corazón, a Dios. Y luego dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Es decir, se va a sentir uno liberado. Cuando usted perdona o cuando usted pide perdón, se va a sentir liberado, y Dios nos rodea con cánticos de liberación. Así es que no seamos faltos de entendimiento. Me llamó mucho la atención este salmo porque Dios se fija en todo. Y luego en el siguiente versículo dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos.
¿Qué elemento utilizó la mamá para ver la falta de su hijo? Sus ojos. Y cuando Dios dice santificaré mis ojos, quiere decir que Él está viéndonos. Cuando nosotros cometemos algún pecado, Él ya se dio cuenta. ¿Y por qué entonces no me dice nada? Que está esperando que tú reconozcas, ¿verdad? Está esperando que tú reconozcas. Y bueno, los ojos también se usan para prevenir o evitar algo. No sé cuántos hijos de familia aquí alguna vez sintieron la mirada de su mamá diciendo: no toques eso, no digas eso. Porque hay unas mamás que tienen ojos de pistola, ¿verdad? Nada más mirando ya. Bueno, también papá. Es más, hasta en matrimonios, hay matrimonios que con los puros ojos se controlan. Pero dice aquí que el Señor sobreedificará mis ojos. Cuando uno está cometiendo un pecado, Él ya está viéndonos ahí. Y luego dice algunas palabras un poquito duras, que dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hay gente que necesita estar en una situación difícil para acercarse a Dios. ¿Por qué no acercarse a Dios cuando estamos bien, verdad? Amén. ¿Por qué no acercarse a Dios cuando no tenemos dificultades o problemas, o cuando nos sentimos en paz con Él? También tenemos que acercarnos. No seamos como el caballo o como el mulo sin entendimiento, ¿no? Que han de ser sujetados, dice, porque si no, no se acercan a ti. Hay que acercarnos a Dios, hermanos. Dios es amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque dice que muchos dolores habrá para el impío. ¿Cuántos? Muchos dolores. Mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Qué tremendo salmo, ¿verdad? Todo el salmo nos inspira a pedir perdón, nos inspira a vivir perdonados, pero también a perdonar. Hermano, no sea soberbio cuando alguien viene y le dice: pues vengo a pedirte perdón. No sea soberbio en decir: ay, que te perdone Dios, ya no te perdono, ¿no? Seamos humildes, humildes para aceptar el perdón, pero también para pedirlo. Se necesita valentía para eso, ¿verdad? Hay una ilustración, hermanos, que me llamó mucho la atención, y es de un rey de Francia. Dice el rey XII de Francia, que dice que él tenía muchos enemigos en su reino, y un día mandó a unos súbditos, unos servidores de él: vayan por todo el reino y tomen los nombres de los que se consideran mis enemigos. Entonces ahí iban sus súbditos y le trajeron una lista grande de enemigos que tenía, y los puso así en una pared, puso los nombres. Entonces dice: ahora escriban una cruz, pongan una cruz enfrente de cada nombre de mis enemigos. Ahí están escribiendo una cruz, una cruz, una cruz. Y este acto se volvió un rumor en todo el reino, que llegó a los oídos de los enemigos, que creen que el rey está poniendo una cruz enfrente de los nombres de ustedes porque son enemigos, ¿verdad? Entonces dice que estaban ya preparando su salida, su vida, porque dijo: pues el rey se va a desquitar con nosotros, ¿verdad? Se va a desquitar con nosotros, y mejor vamos a irnos antes de que nos mate, porque a lo mejor esa cruz es que nos van a enterrar, ¿verdad? Sabe que en las invitaciones o cosas así, cuando alguien ya falleció, le pone una crucecita en frente, ¿verdad? Te considero muerto, ¿no? Pero él tuvo que hacer una asamblea y llamó al pueblo y dijo: sé que se ha corrido el rumor de la lista de mis enemigos que yo tengo ahí, pero yo he conocido a Cristo, dijo el rey. Yo conozco a Cristo, y Él murió por mí en la cruz y me perdonó. Entonces yo puse la cruz enfrente del nombre de cada uno de ustedes que son mis enemigos, porque quiero perdonarlos como Cristo me perdonó a mí. Fíjese
Qué tremendo ejemplo de cómo nosotros tenemos que seguir las pisadas de Cristo, ¿verdad? Seguir las pisadas de Cristo y perdonar a la gente que nos ha ofendido. Si usted todavía no perdona a alguien, escriba el nombre de esa persona y póngale una cruz ahí. Y acuérdese que Cristo lo perdonó. Dice: Señor, ayúdame a perdonarlo. Y en la primera oportunidad, dígale: perdóname o te perdono, cualquiera que sea el acto, ¿verdad? Es más, aunque usted sea el ofendido, pida perdón. La Biblia dice, ¿verdad? Si tu hermano te ofende, ve tú y pídele perdón. ¿Sí? Ay, Señor, yo no ofendí, pero el mandamiento es: ve tú, ¿verdad? Porque nosotros somos los que conocemos a Dios, ¿verdad? Y otra ilustración con la que quiero terminar este mensaje. Y esta ilustración habla de un rey también, es otro rey, que era muy rico, un rey escocés, que tenía una empresa muy grande. Tenía una empresa muy grande y los trabajadores le pedían préstamos. Tenía muchos trabajadores. Él era muy generoso, pero a cada persona que le prestaba lo hacía firmar una carta responsiva o un pagaré, como le llamamos hoy, ¿verdad? Un pagaré. Y llegó a tener un alterón de pagarés porque la gente le debía. Y él se puso a pensar: yo sé que hay mucha gente que no va a poder pagar la deuda porque es mucho dinero el que me deben. Entonces yo voy a, como era muy generoso, yo voy a perdonarles. Y entonces empezó a elegir de la lista que había ahí. Dijo: es probable que él no me pueda pagar. Entonces dice que le ponía su firma y le ponía una inscripción algo que decía: perdonado. Guardaba ahí y ya nunca más volvía a cobrarle a la persona. Cuando este rey murió, dice que su esposa encontró todos esos papeles, ¿verdad? Y entonces dijo: todos esos le deben a mi esposo. Entonces dijo: no se vale, ¿verdad?, que le deban, yo voy a ir a cobrarles a cada uno de ellos. Como que las esposas son más duras, ¿no? No, ¿verdad? No me quiero echar encima a todas las hermanas. Pero bueno, a las 2, 3 esposas le han dicho al esposo: cóbrales, ¿verdad? Y entonces dice que iba casa por casa y decía: usted le debe a mi marido esto, aquí está un papel. Y la gente recibía su papel, y la gente que veía que estaba la firma y decía perdonado, fueron delante de un juez. Dice: mire, pues yo debía esto, pero aquí dice que el patrón me perdonó. Entonces llamaron a la esposa delante del juez y le dice el juez a la señora: ¿usted reconoce esta firma? ¿Esta firma que está ahí en estos papeles es real o la duplicaron? No, sí, es la firma de mi esposo, yo la reconozco. Entonces es legal, dijo. A las personas que su esposo perdonó, ya no les puede usted cobrar nada. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso me llevó a pensar en un verso, y yo quiero que ustedes vean, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14. Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14. Fíjense lo que dice. Yo quisiera que todos lo leyeran con detenimiento, y dice así la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos? Todos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio y clavándola en la cruz. Creo que las ilustraciones que les acabo de dar tienen que ver con esto, ¿verdad? Amén. Jesús en la cruz clavó toda nuestra deuda, clavó toda la deuda de nuestros pecados, ¿sí?, y nos perdonó. Ya no tiene por qué usted vivir condenado por su conciencia. Ya no tiene usted por qué vivir amargado,
con resentimiento, con situaciones difíciles y hasta con enfermedades por la falta de perdón. Dios le perdona. Si hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y bueno, en esta semana que se recuerda el día de Yom Kippur, que es el día del perdón, el día de la redención, el día de ponerse a cuentas con Dios, hay una manera que la palabra de Dios nos manda ponernos a cuentas con Dios. Y esa manera, dice, está en Hechos capítulo 3, verso 19, cuando los apóstoles le dijeron a la gente que dijo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hechos capítulo 3, verso 19, dice que cuando hubo la sanidad del cojo, ¿usted recuerda? Se agolpó mucha gente para escuchar el mensaje en uno de los pórticos, dice la Biblia, y estaba ahí Pedro predicando. Y cuando terminó de predicar, se acercaron muchos y le preguntaron, ¿qué debemos hacer para que nuestros pecados sean perdonados? Y les contestó, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, el perdón nos trae tiempos de refrigerio. ¿Qué entiende usted por refrigerio, hermano? ¿Qué entiende por refrigerio? Descanso. En las escuelas le llaman recreo. Es el tiempo de refrigerio. ¿Cuándo vamos a tener ese descanso? Cuando nos arrepentimos y nos convertimos. Es decir, las dos cosas son muy importantes, porque hay gente arrepentida pero no convertida. Arrepentirse es en cierta forma reconocer, pero a veces ese arrepentimiento es remordimiento, como a alguna persona que le gusta tomar alcohol, ¿verdad? Cuando está bajo los efectos del alcohol, bajo más bien los estragos del alcohol, dice, no vuelvo a tomar, no vuelvo a tomar. Es remordimiento, porque al siguiente día vuelven a tomar. Bueno, algunos nos pasa en la comida, ¿verdad? ¿Cuántos están en la cama y dicen, no vuelvo a cenar? ¿Sí les ha pasado? Pero no es arrepentimiento ese, no se convierte uno, ¿verdad? Al siguiente día vuelve a cenar. Es que estaba muy rico lo que me pusieron ahí. Hermanos, hay que arrepentirnos, es decir, tener un reconocimiento de que somos pecadores o que hemos ofendido a alguien, ¿verdad? Y la segunda es convertirse. Convertirse es cambiar de dirección totalmente. Si yo iba caminando para allá, arrepentirme quiere decir caminar, convertirme es caminar hacia el otro sentido. Por eso dice el Señor, deje limpios sus caminos, vuelva hacia Jehová, porque vamos caminando en contra de Jehová. Hay que volverse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar, dice. Entonces, en el día del perdón, Dios nos está invitando a una reconciliación, pero también para que usted viva una vida libre de resentimiento y de rencor con sus semejantes. En la experiencia pastoral que he tenido, yo veo que hay mucho resentimiento en matrimonios, por ejemplo, porque no se ha perdonado alguna infidelidad, un maltrato, no se ha perdonado algún incidente cualquiera, ¿verdad? Y mantienen ese resentimiento, ese rencor, que a la primera oportunidad que tienen, lo sacan. ¿Sí? Pero también he visto que hay mucho resentimiento de hijos hacia los padres, ya sea porque el padre los disciplinó fuertemente, porque no les dio tal cosa que querían, y agarran un rencor, y algunos, en el peor de los casos, el abandono, ¿verdad? Un día un joven se acercó a mí y dijo, pastor, preferiblemente no celebren el Día del Padre en la iglesia, porque es el día que más me siento mal, porque mi papá ni lo conozco. No sé quién es, abandonó a mi mamá y aquí estoy yo. Le dije, mira, si no tienes que celebrar un Padre terrenal, Dios es tu Padre.
tu Padre Celestial. Y mira, por Él estás aquí, ya eres un joven bien hecho y derecho, estudias, trabajas, tienes todo. Entonces, Dios fue tu Padre, porque Él dice que Él es Padre de huérfanos, defensor de viudas también. Pero también he visto que hay mucho resentimiento entre hermanos. Sobre todo, no sé si ustedes han oído esta frase, que casi no hay, pero es que Él es el consentido, tu papá. A Él lo aman más, a Él le dan todo. ¿Sí han oído esas frases? Hay como una rivalidad a veces, ¿verdad? Y perdonen a sus hermanos. Y a veces los más grandes maltratan a los más chicos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, no fue el caso mío, porque yo era el más grande, ¿verdad? Y me maltrataban a mí, ¿no es cierto? No, mis hermanos los amo mucho, y siempre tuvimos un trato muy cordial, ¿verdad? Muy cordial. Pero sí existe, hermanos. En otros casos hay gente que siente rencor contra algún patrón o compañero de trabajo, porque hay patrones que son muy déspotas, ¿verdad? Que son muy altivos y que imponen cosas y que regañan a todo mundo en todo momento, ¿verdad? Y genera rencor o amargura contra esa persona. Y bueno, en el caso que nos ocupa hoy, hay gente que hasta con Dios está resentido, ¿verdad? Está resentido, se resiente con Dios porque Dios no les hizo las cosas como ellos querían. Pero ¿sabe que Dios es sabio, hermanos? Dios sabe lo que mejor nos conviene y permite cosas para ayudarnos. Dice la palabra de Dios que Dios al que ama lo disciplina, lo corrige, y corrige a sus hijos, no corrige a los que no son sus hijos. Por eso a veces como cristianos a veces nos pasan más cosas a nosotros, porque somos hijos de Dios. Pero para que reflexionemos, para que nos pongamos a cuenta con el Padre. Y en el día del perdón, qué mejor que pedirle perdón al Padre, a nuestro Dios. Es una miradita interna. ¿Tendré yo alguna consecuencia de mis amarguras, de mis rencores, de mis resentimientos? O tal vez tenga yo deseo de venganzas, nada más que vea fulano y tal, me las va a pagar. También el Señor dice, ¿verdad? No tienes por qué vengarte tú. Deja lugar a la ira de Dios, porque cuando uno se venga, se equivoca. Porque aparentemente se siente bien, pero a partir de ahí empieza otra rivalidad tremenda, ¿verdad? Cuando usted se venga de alguien. Pero cuando uno le deja lugar a la ira de Dios, Dios se encarga de las personas. Y Dios es justo. Dios es justo. Amén. Entonces, en Dios hay perdón. Leemos por última vez el verso que tomamos de inicio, por favor. Que es el Salmo 130, 3 y 4. Salmo 130, 3 y 4. Dice así: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón. Diga conmigo esta frase: pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. La otra versión dice: para que, por eso mereces nuestra adoración. Mereces nuestra adoración, porque Él es amplio en perdonar. Y dice Romanos 8 que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted viene a Cristo, usted va a ser perdonado. Yo quisiera que hiciéramos una oración, primeramente pidiéndole a Dios perdón, pero también le voy a poner un reto, y el reto es que si usted siente algún resentimiento contra alguien, tome valor y vaya y le diga: ¿sabes qué? Perdóname, yo sentía esto, perdóname. Si no conoce a la persona, perdónale en el espíritu, o si, más bien si no tiene acceso a ella, ¿verdad? ¿Sí? Porque hay gente que ya desapareció de nuestra vida, ya no hemos visto, ya los hemos visto, y de todas maneras seguimos recordándola, pero con rencor.
también perdónele ahí en el espíritu, diga: Señor, yo perdono a fulano, a sutano, perdono a mi papá, a mi mamá, perdono a mi esposo, a mi esposa, perdono hasta a la abuela, ¿verdad? Hay gente que se resiente con la abuela, que las abuelitas son muy tiernas, pero a veces también son duras, ¿verdad? Son duras. Yo creo que todos tenemos algo por qué pedir perdón, y en el día del perdón vamos a tomar esa iniciativa. Si usted quiere orar conmigo, póngase en pie y diga: Señor, tú conoces mi corazón, y si tú me hablas, yo quiero hoy responder al llamado que me haces, que mi vida sea una vida, Señor, con un estilo de vida de perdón. Perdonarme, Dios, que yo no me esté torturando, que no me esté haciendo daño a mi cuerpo, a mi hígado, que no le esté haciendo daño a mis huesos, que no esté haciendo daño a mi carácter, a mi mente, que no esté yo, Señor, padeciendo ninguna secuela, Señor, de la falta de perdón. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Si usted se quiere poner a cuentas con Dios,